He venido a BUS, que es la cadena de estudios de alquiler que normalmente uso cuando quiero practicar posing. Y he venido un ratito antes porque me tocaba comer y me he sentado aquí y traigo mi comida, que son 50 gramos de aguacate, que lo voy a untar en tortitas de arroz, 30 gramos, y llevo pescado café. Que bueno, está un poco frío, pero es lo que hay. Y una vez que coma esto voy a ensayar. Espero que la barriga no se me llene mucho, porque si no, no voy a poder posar correctamente. Pero bueno, a ver qué tal va el pose. Voy de camino al supermercado porque estamos ya en el cuarto o quinto día desde que volví a Japón después de la competición en España. Entonces, como dije al final del último vlog, estuve haciendo un par de días de carbohidratos bajos durante el vuelo y luego al día siguiente al llegar a Tokio. Y al día siguiente amanecí súper vacía, súper plana, con 57 kilos. Entonces mi preparador decidió darme un día súper alto de carbohidratos, comiendo 2.350 calorías o algo así, y más de 300 gramos de carbohidratos. Y el cuerpo respondió súper bien. Entonces hemos hecho eso durante 3 días seguidos. He estado comiendo un montón. Se ha notado mucho en los entrenamientos. He estado entrenando súper fuerte con cargas iguales a las que tenía al principio de la prepa. Y el cuerpo, pues eso, ha respondido bien. Y hoy ya Mauro me ha visto bastante llena y el peso había ido subiendo progresivamente. Entonces hoy no entreno y ha decidido darme de nuevo un día más bajito de carbohidratos y más alto de grasa. Entonces hay algunos ingredientes que no tenía aquí en casa y voy a ir a comprar. Necesito aguacate, pescado blanco que hacía que no comía desde antes de la competición casi. Y nada, voy a comprar y os enseño algunas cositas que hay allá por el supermercado. Que además hace un calor, creo que hace como 37 grados, que parece poco, pero aquí en Tokio con la humedad que hay, 37 grados es horrible, de verdad. Así que nada, voy rapidita y quiero volver a casa lo antes posible. Este supermercado se supone que es como para negocios, ¿no? De hecho, el nombre es literalmente supermercado de negocios. Pero puede venir cualquiera, no hace falta ningún tipo de tarjeta como en el Macro en España o algo así. Y aunque es verdad que tienen cosas en cantidades grandes, por ejemplo, estas bolsas de panko, de pan rallado o bueno, un montón de cosas, la mayoría de las cosas son de tamaño normal para una familia. Entonces vengo aquí mucho, sobre todo cuando tengo que comprar algo así en cantidades grandes, ¿no? Como por ejemplo la verdura que acabo de coger y fruta congelada y demás, pues además está bastante bien de precio y siempre la compro aquí. Este té de maíz me encanta, me hago una jarra de 2 litros con un par de bolsitas y así me ayuda mucho a beber bastante durante el día. Tienen ese pollo al vapor que de hecho pone que es pechuga y muchas veces me llama la atención, pero no me fío demasiado. Al final prefiero comprarlo yo fresco y hacerlo yo misma y cocinarlo yo misma. Pero la verdad, para el que se atreva, es una buena opción para el bodybuilder. Japón es el país del konjaku, que son fideos hechos con una especie de fibra
sacada de vegetal. Seguramente habréis visto los fideos coñac que se añaden muchas veces para hacer volumen y que la dieta sea más llevadera. Y aquí hay de todos los tipos, como veis, tanto marrones como blancos. Ni siquiera hay que hervirlos, simplemente se enjuagan con agua y ya está. Pero ahora no me voy a llevar porque ya tengo bastante cantidad de comida en la dieta, no me siento con hambre y no los necesito. Ya he vuelto de la compra y estas son las cosas que he pillado. Al final son básicos de ahora de la dieta, aunque en realidad todo el año como lo mismo, como ya sabéis. Entonces tengo espárragos y brócoli de verdura, como habéis visto. Frutas he cogido 3 diferentes porque me gusta mezclarlas. Las mezclas que hay aquí de frutos rojos no me gustan demasiado. Siempre tienen alguna fruta que es como no me gusta. Entonces prefiero pillar fresas, arándanos y frambuesas. Luego tengo avena. Tengo aquí también el té que he dicho. Tengo también proteína, pollo, pescado blanco, que esto no sé lo que es, será algún tipo de pargo, dorada o algo así. Aquí se llama madai y es un poco caro, pero me daba el capricho porque no tenía ganas de panga o de algo así. Y luego salmón también, que este está muy bien porque viene sin piel ni nada. Y huevos, obviamente huevos. Y bueno, os enseño, aquí tengo una jarra ya con té hecho, que es la que digo que me suelo hacer y tomo durante el día y está fresquita. Quality Dates. Estos son hidratados, ¿no? ¿Pero son dátiles? Ah, sí, sí. Pone dates. El otro día en el supermercado que fui faltaban un par de cosas que son básicas para la carga, que eran el arroz y los dátiles. Entonces he venido con mis amigas que están por aquí, hola, al supermercado indio o árabe o no sé cómo llamarlo, y he conseguido toda esta caja de dátiles por 300 yenes, que son como menos de 2 euros. Es horrible, o sea, es como guau. Hay un montón de tipos, no sabía ni cuál coger y al final me he decidido por este, que parecen los más normales. Y luego he conseguido también el arroz, que es un poco sospechoso, pero también sale muy barato. Arroz jazmín. También las especias son de pollo. Pollo chicken butter de curry indio. Pero está muy bien porque solamente tienen especias, ni siquiera tiene sal ni nada. Entonces las puedo usar incluso ahora en la casa. Lo que me gusta de estas tiendas musulmanas es que tienen gran variedad de legumbres y frutos secos que en los supermercados japoneses normalmente no venden. Además puedes comprar a granel y sale muy barato. También es muy conveniente la enorme variedad de especias y mix de especias tipo curry que tienen. Yo las uso muchísimo, tanto en preparación como en off-season. Luego fuimos también al barrio coreano que hay justo al lado, pero ahí no compramos nada. Estoy comiendo esto que va a ser mi comida preentreno, porque como venía con mis amigas me he hecho una especie de pastel para poder comerlo por la calle y son 35 gramos de proteína en polvo, 65 gramos de crema de arroz, 30 gramos de dátiles que están por encima y un plátano, 100 gramos de plátano, y he hecho el experimento de hacerlo en forma de pastel y ha salido más o menos bien. Así que nada, mis amigas han entrado aquí a la tienda a comprar un par de cosméticos y demás y yo estoy comiendo aquí en la calle porque me da cosa de entrar.
Estáis viendo lo que va a ser mi desayunaco, que son 3 huevos, 100 gramos de pan y otros 100 gramos de plátano, porque tengo 20 gramos de carbohidratos en fruta y por no marearme más, pues los paso a plátanos, que ya veréis que hay un montón a lo largo del día. Y nada, voy a comer mi desayuno, que en este día de carga es bastante grande, como podéis ver, y voy a disfrutarlo mucho. Aquí estoy con mi pedazo de comida preentreno, que son 80 gramos de crema de arroz, 35 gramos de proteína, 100 gramos de plátano, 30 gramos de dátiles y 1 gramo de sal. Y bueno, es un montón de comida, pero tanto ayer como hoy estamos haciendo una carga de carbohidratos previa, porque estamos siguiendo una estrategia diferente en esta semana Peak Week de cara al campeonato de Hong Kong, y vamos a hacer la carga de carbohidratos ahora y luego vamos a ir bajando, según me ha dicho Mauro. Así que a partir de mañana, que ya salgo para Hong Kong en el vuelo, iremos reduciendo esa cantidad, porque ahora mismo es un montón, son como 400 gramos de carbohidratos diarios y unas 2700 calorías que estuve comiendo ayer y hoy. Y claro, al estar bebiendo todavía bastante y con bastante sal, estoy acumulando un poco de líquido, pero bueno, todavía quedan días para bajar eso y yo confío en Mauro 100% que vamos a sacar un look bastante bueno esta vez. Así que nada, voy a comer esto y voy a ir a entrenar después, que voy a entrenar glúteo y os enseño un poquito. Al final los dátiles, como veis, se están sirviendo bastante, los que compré en el mercado árabe. Estoy ya por el gimnasio y hoy toca entreno de glúteos, entonces espero que los carbohidratos se vayan bien al booty, que es donde tienen que ir. Es ya el último entreno que voy a hacer aquí en Japón antes de salir para Hong Kong, que como he dicho me voy mañana, entonces quiero aprovechar que todavía estoy en mi gym para darle fuerte, porque conozco las máquinas, conozco los pesos que tengo que mover. Voy a empezar por peso muerto rumano con banda, que es un ejercicio que he estado haciendo desde que empecé con Mauro y nunca lo había probado, y la verdad es que me gusta mucho la conexión que se hace con el glúteo en este ejercicio, y además que se trabaja tanto en la fase excéntrica como en la concéntrica. Es muy importante en este ejercicio controlar bien la carga al bajar para que no se curve la espalda y luego apretar bien arriba tirando de la banda. El siguiente ejercicio es prensa con los pies arriba y separados. De esa forma activamos más los músculos del glúteo y el femoral. Es importante bajar bien tocando el pecho con la rodilla y aguantando la fase concéntrica. El calor de los carbohidratos ya va subiendo. Después hice aducción en máquina. Me siento así derecha porque noto mejor el glúteo medio, aunque lo importante es aguantar la contracción un poco y apretar bien. Después me tocaban zancadas caminando, pero en mi gym me riñen si las hago así, y he pasado a hacerlas estáticas en la Smith o Multipower, y voy a altas repeticiones. El siguiente ejercicio es hip thrust, y tras la última serie pesada hago un descanso de 40 segundos, entonces bajo el peso un 20% para terminar con una serie back off. Finalmente acabo con la hiperextensión inversa o patada de rana, y es importante aquí no pasarse con el rango de movimiento o empezaremos a tirar de los cuádriceps al subir. Ya he terminado de entrenar y tengo aquí lista la comida post-entreno, que es un montón otra vez.
Entonces tengo aquí 40 gramos de proteína en forma de helado, que durante la prepa me ha salvado mucho porque a lo mejor solo tenía 30 gramos de cereales más la proteína, entonces con el helado me llenaba. Pero ahora me estoy dando cuenta de que es una mala idea porque es un montón. Y encima tengo 100 gramos de plátano otra vez, más los cereales que son 80 gramos, que en este caso tenía Choco Crispy, que es arroz inflado, y solo tenía 50 gramos, así que el resto lo he completado con unas mini tortitas de arroz que tenía, que equivalen a lo mismo, y además son dulces, son de sabor manzana o no sé qué. Así que nada, voy a comerme esto, que me va a llenar mucho la barriga, y luego voy a hacer el equipaje para mañana, que ya tengo que hacer maleta con ropa, con el bikini, las cosas de la competición, con comida, con suplementos, en fin, un montón de cosas. Voy a comer antes de que se derrita. La última comida es 30 gramos de dátiles, 45 gramos de arroz en seco y 150 gramos de salmón cocinado. Por fin tengo el equipaje medio hecho. Al final no es solo ropa lo que tengo que llevarme, un montón de cosas. Prácticamente llevo la cocina encima porque nos vamos a quedar en un hotel y no hay casi de nada para poder cocinar. Entonces os voy a enseñar un poco, aunque ya una vez que llegue allí al hotel y lo tenga todo organizado, podré enseñar un poco mejor todo lo que llevo. Bueno, aquí llevo toda la parte de la ropa y demás. También llevo aquí un bikini extra, aunque el otro que me voy a poner en la competición lo llevo en la mochila que llevo en el avión por si me lo pierden. Y luego aquí llevo la cocina, básicamente. Llevo la mini arrocera, debajo hay una plancha para poder hacer carne, pescado, verdura y demás. Llevo utensilios de cocina, dátiles, por supuesto, un montón de proteína, avena en polvo, incluso arroz, porque no estoy segura si voy a poder encontrar así bolsas pequeñas y no quiero comprar una bolsa de 10 kilos para 2 días. Llevo crema de cacahuete, mermelada, especias un montón, tortas de arroz, en fin, un montón de cosas, como veis, que bueno, ya os enseñaré como entretenimiento, como digo. Y nada, ya por fin voy a cerrar todo esto, me voy a dormir y mañana salgo a las 12 de la mañana. Así que ya os hablo de nuevo desde el aeropuerto de Narita con destino a Hong Kong. Bye, no os olvidéis de darme a like, no os olvidéis de seguirme en el canal y espero que me dejéis algún comentario diciendo qué tal os ha parecido esta carga de Peak Week y las compras en los supermercados japoneses. Un besito, nos vemos pronto, chao.